Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. El horizonte del pensamiento y con este del conocimiento está delineado por preguntas pertinentes y necesarias para lo que nos interesa, que no es solo contar, sino entender. Se nos han ido encadenando varias preguntas. Ordenemos para que logremos claridad y precisión en el camino que sigue. Si la metafísica se instaura a partir de la pregunta ¿por qué el ser y no más bien la nada? Pregunta que para realizarse no requiere salir de este mundo ni inventarse otro. ¿Cómo se configuró en Occidente esa variante de tal metafísica, esa variante que ha gobernado los últimos 2000 años y que estipula dos mundos? El de más acá, sensible, falso, subordinado, y el otro, del más allá, suprasensible, verdadero, dominante. Visión que derivó en un sistema religioso de corte monoteísta, con gran hegemonía en los dominios político y moral de la sociedad, que explica que el monoteísmo, que no prendió en un pueblo poderoso como el egipcio, si haya arraigado en un pueblo atrasado y pequeño como el judío. Si es válido que la aventura monoteísta de Akenatón, del faraón egipcio del siglo XIV, hizo alguna presencia, marcó alguna huella, por débil que hubiese sido, en el pueblo judío que salió de allí tras la esclavitud que había padecido, ¿por qué solo 8 siglos después, tras la destrucción del templo de Jerusalén por Nabucodonosor en el 576 y luego de su liberación de Babilonia por parte de Ciro unas décadas después, tras haber sometido Ciro a los babilonios, de esa Babilonia pues a donde habían sido conducidos como desterrados y sometidos? ¿Por qué digo 8 siglos para lograr la hegemonía del monoteísmo en este pueblo, en el judío? Pueblo que además no solo proclama un Dios único, sino que se persuade de que Él es el pueblo elegido, el pueblo privilegiado. ¿De dónde provino la gran fuerza y consistencia que comenzó a revestir al pueblo judío de ahí en más? Incluso durante su larga existencia, dispersos lejos de su tierra de origen. ¿Cuál fue la moral que instauró como única y absoluta? ¿Cuál fue su incidencia en la constitución del cristianismo y posteriormente en el siglo VII de nuestra era en la del islamismo? ¿Qué explica la gran capacidad que desplegará la intelectualidad judía a lo largo de la historia occidental? ¿Por qué el duradero odio y persecución que ha padecido el pueblo judío, llevados a su forma superior en el nazismo, aunque no es la primera ni la única vez que lo ha sufrido en su historia? ¿Cómo y por qué comenzó la crisis de la metafísica que había emplazado este mismo pueblo? Crisis enunciada por Nietzsche en la expresión Dios ha muerto. ¿Qué significa esta expresión y qué consecuencias señala? Como vemos, son muchas las preguntas y quedan otras sin enunciar por mi parte, pero para abordar esas preguntas, para poder hacerlo de una manera precisa, debemos comenzar por registrar
una pieza decisiva de su constitución cultural, la leyenda de sí que inventó y se creyó este pueblo judío.